más allá. Traté de conocerte, tu amor me hizo perderme en su inmensidad. Mucho más allá me lleva, mucho más allá, y me atrapó con fuerza tu inmenso amor. Tu gracia siempre fue mayor, Jesús, mi libertad. Me lleva más allá de lo que puedo imaginar, tan alto como tú estás, de allí podré mirar y encontrar la paz. Tu sangre me ha lavado, contigo me has sentado, siempre diste más, mucho más allá me lleva, mucho más allá, y me atrapó con fuerza tu inmenso amor. Tu gracia siempre fue mayor, Jesús, mi libertad. Me lleva más allá de lo que puedo imaginar, tan alto como tú estás, de allí podré mirar y encontrar la paz. Eres más que suficiente, desbordas tu poder dentro de mi ser. Eres incesable fuente, inundas con bondad a la humanidad. Eres más que suficiente, inundas con de mi ser. Eres incesable fuente, inundas con bondad a la humanidad, y me atrapó con fuerza tu inmenso amor. Tu gracia siempre fue mayor, Jesús, mi libertad. Me lleva más allá de lo que puedo imaginar, tan alto como tú estás, de allí podré mirar y encontrar la paz. Jesús, mi libertad, en ti encontré la paz. Buenas noches, bendiciones. Estamos aquí pues para dar comienzo a reflexiones de esperanza. Sean bienvenidos tanto los amigos como los hermanos en Cristo. Antes de comenzar quisiera pues invitarle a elevar nuestra oración al Señor por este tiempo. Señor, te damos gracias porque tú eres bueno, tú eres santo.
porque tú tienes cuidado de todas las cosas, Señor. Gracias, Dios, porque este es tu tiempo. Y tú sigues siendo el Señor y tú estás en el trono, Señor, sentado. Tú gobiernas todas las cosas, Dios. Úngenos, Señor, en esta noche. Ayúdanos, Señor, a que tu palabra sea cimentada en nuestros corazones. En el nombre de Jesús. Amén. He querido en esta noche hablar sobre un concepto muy importante que todo creyente debe tener muy claro. Y este concepto es la fe. Y he titulado esta pequeña reflexión en la fe que triunfa. Y vamos a tener como base el texto de Habacuc, capítulo 3, versos 16 al 19. Es importante notar pues el panorama en que se encontraba el profeta Habacuc, considerado un profeta menor, el cual en sus escritos nos expresa esa disyuntiva que muchas veces nosotros como creyentes y no creyentes, como seres humanos, como hombres y mujeres, tenemos en nuestra vida. Esa disyuntiva de tener una actitud correcta o no correcta delante de Dios. Habacuc significa el que abraza. Es un nombre muy apropiado para el desarrollo de esta pequeña reflexión. Y no lo vemos de una manera romántica, sino de una manera muy esperanzadora. El hombre, un vaso de barro, débil, quebrantado, enfrenta a Dios. Con preguntas que aparentemente no habían tenido respuestas. Con preguntas de dudas. Con preguntas que muchas veces nosotros nos hacemos en nuestra vida diaria. Principalmente en estos tiempos que hemos vivido y estamos viviendo. Tiempos difíciles. Tiempos de mucho temor. Es más, se puede decir que se está cumpliendo la palabra que dice que correrán de un lugar para otros. Son tiempos de mucha reflexión y duda del ser humano. Preguntándole a Dios por qué está pasando lo que está pasando. Y hay muchas corrientes, muchos bandos. Unos le echan la culpa a Dios directamente, otros no. Y otros que creemos en la palabra y creemos en Dios, entendemos y queremos entender cada día el propósito de Dios para el hombre. Existe una fe que tiene todo hombre. Y hay un filósofo como Ortega y Gasset que nos dice que el hombre y sus circunstancias, nadie escapa a ello. ¿Qué significa? Que el hombre está rodeado de un ambiente y según estos filósofos nadie puede escapar a ello. Pero Habacuc al final de su libro sí escapa a esta reflexión humanista. Ya no tiene más duda y pregunta directamente a Dios y tiene una respuesta de Dios y él acepta esa respuesta de Dios como un hombre de Dios, como un profeta de Dios. Ahora se levantaría entonces, en el último capítulo de Habacuc, podemos ver cómo él se levanta como un hombre renovado, como un creyente que confía en el propósito del cual Dios ha establecido. Y el primer punto, de manera sencilla, le he titulado La fe del hombre. Y vamos al verso 16, Habacuc 3, verso 16, donde dice: Oí y se conmovieron mis entrañas, a la voz temblaron mis labios, pudrición entró en mis huesos y dentro de mí me estremecí. Si bien estaré quieto en el día de la angustia, cuando suba al pueblo el que lo invadirá con sus tropas. En otra versión que es más sencilla dice: Yo oí y mi interior se estremeció con ruido, mis labios temblaron, mis huesos desfallecieron, mis piernas se debilitaron. Tranquilo esperaré el día de la desgracia que acometerá el pueblo que nos ataca. Habacuc vivió en el momento donde Judá o Jerusalén iba a ser invadida por los babilonios o los caldeos, como se le conocía. Tiempos de guerra y desesperación, terrible. Tiempos de angustia, como no había en ese momento. Y sin embargo, aquí vemos a un hombre que nos representa a todo,
a todos los hombres, podemos decir, con todas sus debilidades, con todas sus dudas, con todos sus sufrimientos, exhorto, perplejo ante la inminente desgracia del pueblo de Israel en ese momento. Ya en el capítulo primero, en el capítulo segundo, Habacuc comienza a cuestionar a Dios. Y es interesante porque por lo regular los profetas llevan un mensaje de Dios al pueblo, pero en este caso Habacuc estaba presentando a Dios la angustia del pueblo. Y si usted quiere más adelante puede, en su casa, en sus hogares, puede reflexionar sobre ello, cómo él cuestionaba. Y cuando vemos que la fe del hombre sin Dios es una fe que está forjada o está cimentada en lo que se ve, en las riquezas, en los depósitos bancarios, en el amigo, en la familia, en las tierras que se tienen. Esa es la fe humana, la fe normal, la fe secular, como podemos decirle. Y es necesario ubicarnos de esa manera, como en ese momento este hombre, lleno de terror, perplejo de lo que estaba aconteciendo, cómo no podía entender lo que Dios estaba haciendo y lo que iba a hacer más adelante, el cual Dios le iba a comunicar a él. Vemos cómo el ser humano puede entender que hubo un amor tan grande como el amor de Dios para nosotros, que dice la palabra en Juan 3:16, que nos amó tanto que mandó a su Hijo Jesucristo a morir por nosotros. El ser humano sin Dios no entiende a profundidad lo que significa esto. Sin embargo, tenemos que ver que hay un propósito, hay un plan del cual ningún hombre puede escapar. Tal vez nosotros en nuestro pensamiento creamos o creemos que las cosas van a cambiar de acuerdo a nuestras fuerzas o lo que nosotros hemos determinado, pero Dios sigue siendo el Dios de la historia. Y en este libro de Habacuc usted se da cuenta de ello. Y en este libro usted se da cuenta de un hombre que estaba en el templo, porque se considera que él tal vez era un sacerdote, un profeta del templo y un sacerdote, un levita, y se considera también que era un músico y era un hombre que estaba llegado a Dios. Y nosotros vemos esa relación que se tiene con esa intimidad delante de Dios en adoración, ¿verdad? En oración. Aquí lo podemos ver pues en Habacuc. Isaías 56 dice, di mi cuerpo a los heridores. Hebreos 12:2 dice, puesto los ojos en Jesús, autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz. Veamos pues también en Juan 1:14 dice, habitó entre nosotros. ¿Quién habitó entre nosotros? Jesús. El mismo Dios hizo carne y habitó entre nosotros, por amor. Y dice la palabra que Él nos atrae con lazos de amor. Y eso tenemos que tomarlo en cuenta. Quisiera tocar muy brevemente también la vida de Job. Yo sé que ese es un libro que muchos conocen, y la historia de Job. Y a Job yo le puedo decir que se le puede catalogar como el hombre del siglo XXI. Se quejó delante de Dios, no entendió todo lo que estaba aconteciéndole, pero sin embargo, es interesante cómo hay un encuentro entre Job y Dios mismo. Y dice la palabra que Dios le pregunta a Job, y eso está en Job 38:3. Le dice, ahora ciñe como varón tus lomos, yo te preguntaré y tú me contestarás. Ese encuentro, ese choque, ¿verdad?, entre la humanidad finita con el Dios infinito. Dios te dice hoy lo mismo. ¿Puedes responder a las preguntas de Dios? ¿Podemos dar respuesta y resolver lo que está aconteciendo en el mundo? Claro que no. 1000 veces no debemos decirlo. Pero sin embargo, hoy en día el hombre cree que puede dar respuesta. Y tenemos aquí una situación de salud a nivel mundial y todavía no hemos podido dar una respuesta categórica a las situaciones de los virus. Amén. Segundo punto, la fe forjada. Versículo 17 de Habacuc, capítulo 3. Una vez
cuestionado, una vez presionado, una vez con duda, este hombre se presentó delante de Dios. ¿Verdad? Y yo creo que Dios nos pasa por muchas cosas, principalmente para que nosotros podamos crecer y ver más allá de lo que estamos viviendo. Y es a donde ahora, en este momento que estamos viviendo, en las situaciones de la vida, porque para muchos es más difícil que para otros, es cuando podemos ver si tenemos una fe cimentada en la roca. ¿Cuántos lo creen? Si no está cimentado en la roca, definitivamente que hoy es el día que tenemos que volvernos a Dios de corazón para que esa fe sea purificada, como dice la palabra también, en el fuego, que seamos purificados, ¿verdad?, en santidad y poder ver mucho más allá de lo que Dios quiere que veamos, no con los ojos naturales del hombre natural, de la fe natural del hombre, sino con nuestros ojos espirituales, con la fe espiritual que Dios quiere que pongamos en práctica. Todo hombre que ha reconocido que Dios es el Señor tiene una nueva naturaleza. Y como una criatura nueva, nacido de nuevo, debe tener como mira a ver mucho más allá y tener una fe forjada en las situaciones, en las dificultades, en el dolor y en el sufrimiento. Dice la palabra en Job: he aquí bienaventurado es el hombre a quien Dios castiga, por tanto no menosprecies las correcciones del Todopoderoso. Job 5:17. Y a veces nos ofuscamos o de repente dudamos en creer que Dios mismo es el que está tomando y haciendo y tomando control de todas las cosas que nos acontecen. Pero déjeme decirle, Dios se encuentra en su trono. Dios no está alejado muy lejos para que no estemos cerca de Él, que Él nos tiene sus ojos sobre la tierra. Dios no ha abandonado a sus hijos, no ha abandonado al mundo tampoco. Simplemente está esperando, como en el tiempo de Habacuc, que el pueblo de Dios se vuelva a Él. Esperando como en el tiempo de Habacuc, que los seres humanos vuelvan su rostro hacia el Señor y pidan de Él misericordia. Y eso es importante. En Job 12:13 al 13:3 también hay una escritura que nos dice sobre la sabiduría, el poder y la soberanía de Dios. Y proclama que Dios está en control de todo, pero lo hacía como hombre, fatalista, y lo vemos en 13:1-2. O sea, Job, fatalista, ¿verdad?, había quitado los ojos de Dios y se quejaba de su situación. Sin embargo, Dios lo llamó y le encaró y le dijo que él como hombre era finito y había muchas cosas que él no podía entender. Y una cosa interesante que sí quisiera decirle en el desarrollo del tema de esta noche. La iglesia primitiva tenía dos columnas principales. Una sobre la autoridad. ¿Quién era la autoridad? La autoridad de la Biblia. Dos, cómo llegar a Dios. O sea, a través de qué camino, ¿verdad?, podemos llegar a Dios. Y todos sabemos que es a través de Jesucristo. Eran dos columnas fuertes. Y a través de la historia esto fue cambiando hasta el día de hoy. Y por eso usted, observando cuál de esas dos columnas está cimentada en su vida, puede ver a dónde está su fe. ¿Qué clase de fe tenemos nosotros hoy en día? ¿Qué clase de fe tienes tú que me escuchas? ¿Qué clase de fe tienes tú que no vienes a la iglesia o simplemente estás escuchando pero no crees en Dios? ¿Qué clase de fe tienes? ¿La fe de un hombre simplemente no nacido o la fe forjada en el fuego de Dios? Y Dios nos reta a nosotros cada día por ello, que podamos acercarnos a Él y saber que si cimentamos nuestra vida en la palabra de Dios, si cimentamos nuestra vida en el ejemplo que nos dio Jesucristo, que murió y resucitó para que nosotros también viviéramos y gozáramos con Él, como dice la palabra de que Él es la fuente de agua viva, el que bebe de esa fuente jamás tendrá sed. Si tú observas eso en tu vida, podrás determinar qué clase de fe tienes. Una fe endeble, una fe que no produce, una fe que no da fruto. Eso depende de ti y de tu actitud delante del Señor. Habacuc tuvo un cuestionamiento con Dios aquí en el primer capítulo, usted lo puede leer. Y quedó asombrado cuando Dios le dio una respuesta en cuanto a cómo iba a castigar a su pueblo. Y esa es la parte que a veces es negativa y no queremos entender. Dios tiene el control. Lo voy a decir de nuevo, hermanos. Dios tiene el control de todo.
de tu vida. Dice la palabra que ni aun cuando cae un cabello de tu cabeza cae al suelo, Él sabe eso. ¿Sabías tú? No te puedes esconder donde vayas. Él sabe lo que estás haciendo. Él sabe lo que estás pensando. Él sabe tu futuro. Él sabe nuestro futuro. Y definitivamente la palabra nos habla de que el futuro del creyente es un futuro glorioso junto a Él. Pero eso depende de nosotros. Y en esta noche nosotros tenemos que reflexionar sobre ello. Por eso que está este culto, ¿verdad? Este tiempo se llama Reflexiones de Esperanza. ¿Hay esperanza? Sí hay esperanza en Dios. Y si no tienes a Dios, la situación sí se pone mucho más difícil. El punto 3 sería la fe triunfante. Y así lo llamé, la fe triunfante. ¿Pero qué es una fe que triunfa? Veamos el verso 18 y 19, capítulo 3 de Habacuc. Dice: con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de ciervas y en mis alturas me hace andar. Qué tremendo, ¿no? Veíamos un Habacuc que estaba atribulado, no sabiendo qué iba a pasar con el pueblo de Judá, pensando que Dios lo había soltado y no se acordaba de ellos. Y sin embargo aquí, ante la situación, ¿él qué hizo? ¿Qué hizo el profeta? ¿Verdad? ¿Qué hizo el profeta? Tener una actitud correcta y tener una fe triunfante. Y déjeme decirle algo. Cuando él dice, con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová es el Señor, es mi fortaleza. Es un hombre que ha pasado por situaciones que son muy parecidas a las nuestras. Tal vez yo vivo en una guerra más directamente, pero nosotros también vivimos una guerra, hermano. Nosotros estamos en una guerra espiritual, una guerra física. Y depende de nosotros, de qué bando vamos a estar. Si vamos a estar con Dios o vamos a estar contra Dios. Y cómo este profeta pudo levantarse ante la situación y decirle al Señor, tú eres mi fortaleza, en ti me alegro, tú eres mi esperanza. En esta noche debemos nosotros levantar nuestros ojos y decirle también a Dios lo mismo. Tú eres el que cuida de nuestra vida. Tú eres el que nos ama y nos ha amado siempre. Tú dices en tu palabra que somos la niña de tus ojos, Señor. Y eso debemos tenerlo pendiente, claro, para poder decir que tenemos una fe triunfante. No es una fe débil, no es una fe a la oscuridad, es una fe cimentada en la fe del plan divino de Dios. Es una fe cimentada en su palabra como columna. Es una fe cimentada a través de la vida y obra de Jesucristo. Así que no crea eso de que tiene una fe que en la oscuridad y que, como dicen por ahí, es que tú crees cosas pero no puedes probar estas cosas. No, es una fe arraigada en la palabra, es una fe palpable, hermano. Usted sabe que en su vida Dios lo ha tocado de una u otra forma, le ha cuidado, le ha sanado, le ha dado bendiciones sobreabundantes, físicas y espirituales. Y tenemos que estar claros en eso, para poder entonces considerar que tenemos una fe triunfante. Realmente podemos reflexionar toda la noche, pero yo sé que el Señor siempre tiene una palabra para nosotros, que es esta, hermano. Así como Habacuc, que se sintió atribulado un momento, angustiado, desesperado, ¿verdad? Acongojado, enfermo, pudo decir al último de sus escritos, en el capítulo 3, los últimos versos, que Jehová es mi fortaleza. Y en esta noche nosotros debemos decirle al Señor, Jehová es nuestra fortaleza. Debemos entender que la confianza que Habacuc desarrolló está puesta en la fe en Dios. Y déjeme decirle algo más. Si usted quiere tener una fe triunfante, una fe forjada en el fuego del Espíritu del Señor, debe pasar por un proceso
Y ese proceso, la palabra, en muchos lugares de la palabra de Dios en la Biblia nos dice que es un proceso lleno de sufrimiento y de dolor. Y es en la experiencia del sufrimiento del profeta que lo llevó a una fe mayor, una fe que triunfa, una fe que cree. Les voy a pedir a los que me escuchan, a los amigos, a los hermanos, que inclinemos nuestros rostros unos minutos, le demos gracias a Dios, porque nos ha permitido vivir hasta este momento con la expectativa de las cosas grandes y gloriosas que Dios quiere hacer en nuestra vida y que Dios va a hacer en el mundo. Pero solamente si tenemos esa fe que ve y va más allá. Así como Pedro caminó sobre las aguas cuando un día Dios le extendió su mano y Pedro sobrevivió delante del Señor. Y Pedro se fue cambiando su personalidad a tal grado que a lo último ya él decía que estaba dispuesto a morir por Cristo. Al igual que muchos otros, tenemos que ser nosotros como Él. Dios nos ve a través de sus ojos de amor, de comprensión, de amor eterno, y nos ve como sus hijos, a los que hemos considerado que Dios es nuestro Padre. Amén. Entonces oremos unos minutos. Señor, te damos gracias. Gracias por este momento, por esta palabra, Señor. Avívanos, Señor, así como decía Habacuc. Aviva tu obra en medio de los tiempos, Dios. Aviva nuestra fe, Señor, y que podamos poner nuestros ojos en ti. Que a pesar de las circunstancias que nos rodean, a pesar de la enfermedad, a pesar de la crisis económica o la que sea que está tocando nuestra puerta, entendamos que tú eres el Señor, que tú tienes nuestra vida en tus manos. Te damos gracias, Dios. Bendice a los que nos escuchan, bendice a los amigos también, toca su corazón y te damos gracias en esta noche. En el nombre de Jesús. Amén.